enseñanza apostólica y profética, la vida espiritual de los hijos de Dios. 2. La vida espiritual tiene un origen espiritual. Ese origen es Dios. Dios es eterno. Dios es espíritu y Dios es eterno. Estas son dos características de Dios. Dios es espíritu y es eterno. Dios nos transmitió a los hijos de Él la vida espiritual que Él tiene. Él elaboró un plan y un proceso para convertir a los hijos de Adán, que eran pecadores, en justos, en hijos de Dios, por medio de arrepentirse de sus pecados y entrar en el reino de Dios, que fue anunciado por profeta Juan el Bautista y posteriormente por Jesús, el Hijo de Dios. Jesús dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Un reino espiritual. Ahora bien, para entrar en ese reino espiritual era necesario arrepentirse. Arrepentirse significa cambiar de estado, del estado de la vida terrenal al estado de la vida espiritual. Pero como en el mundo no había una persona que tuviera la vida espiritual y que la transmitiera, porque Adán pecó, y la Escritura dice en Romanos que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de su revelación, de su voluntad, de su forma de vida espiritual que Él comparte con sus hijos, quienes viven espiritualmente igual que Dios vive. Ahora bien, el mundo se convirtió en un mundo terrenal. El mundo son las personas que Dios creó para que se convirtieran en el mundo. En su plan fue así. Pero cuando Dios creó a Adán y a Eva para que conformaran una familia de la cual habría una descendencia, un mundo con reinos y naciones que obedecieran la voluntad de Dios, que tuvieran comunión con Dios y que vivieran la vida espiritual, al Adán pecar, bajó de nivel a un nivel que es llamado la vida terrenal, en donde no se puede manifestar la vida espiritual, en donde las personas que viven terrenalmente no pueden vivir espiritualmente. La Escritura fue dada por Dios para enseñar esto por medio del apóstol, cuando dijo: porque las obras de la carne no pueden. Las obras de la carne es el lenguaje que Dios utiliza para explicar que el hombre que es hecho de carne y hueso, quien realiza obras porque está vivo, porque tiene una vida terrenal, sus obras van en una dirección, con un propósito, con un sentido, con un enfoque, con un destino, con una dirección diferente a la voluntad de Dios, diferente a la vida que Dios quiere que los hijos de Él vivan. Dice la Escritura en Romanos que, explicando esto, se dice que las personas que realizan las obras de la carne no pueden agradar a Dios, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No se sujetan significa que simplemente no lo hacen, porque no tienen la disposición, el deseo, la motivación, la intención en su voluntad
para hacer la voluntad revelada de Dios en el Espíritu, porque ellos viven en la carne, ellos viven en una dimensión terrenal, porque viven terrenalmente. La Escritura por eso dice, buscar las cosas de arriba, no las de la tierra, no las de la vida terrenal, sino las cosas de la vida celestial que Dios revela cuando nos transmite el conocimiento para vivir esa vida espiritual, la vida eterna. La vida espiritual es vida eterna. El apóstol Pedro dijo a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, conocimiento, palabras, conocimiento de la vida eterna, de la vida espiritual que Dios nos ha dado a nosotros, a los hijos de Dios, que ya no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de hombre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos de Dios. La Escritura dice en Juan 3, 6 al 8, que todo el que es nacido del agua y del Espíritu, allí se describe una nueva forma de nacer. Cuando Dios envía a Jesús a restaurar a la raza humana, Jesús dijo, he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Salvar lo que se había perdido significa una operación para rescatar. Rescatar significa restaurar lo que se ha perdido para traerlo a su estado original, para traerlo a su condición original. Jesús vino a buscar a la raza humana que había perdido la vida espiritual para hacerla tener la vida espiritual por medio de, primeramente, escuchar la voluntad, la voz de Dios por medio de Jesús, porque la Escritura en Hebreos dice que Dios ahora en estos tiempos, después de hablar a los padres por los profetas, ahora en este tiempo ha hablado por el Hijo, porque es su Hijo, su familiar, quien escucha lo que su Padre dice. Jesús dijo, las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que hablo lo que el Padre me ha dicho. Jesús oía y Jesús hablaba. No había en el mundo entonces nadie que viviera la vida espiritual, porque todos pecaron. La Escritura dice que Dios no oye a los pecadores. La Escritura dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La Escritura dice que la comunión íntima de Jehová es con los justos, no con los pecadores. Y resulta que los hijos de Adán, la descendencia de Adán, el mundo, habían sido constituidos pecadores. No había ningún justo. Pero Dios, quien tenía un plan para salvar, rescatar y restaurar a la raza humana, hizo un linaje bendito. Buscó personas específicas y los convirtió por medio de revelación de Dios, cuando Dios se manifestó ante ellos y les dio conocimiento de la vida espiritual. Estas personas son personas como Adán mismo, Set, Enos, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José. Estas personas eran terrenales, eran descendientes de Adán. Estas personas vivían terrenalmente conforme a la condición que habían heredado, que habían recibido por cuanto habían pecado. Vivían en un estado terrenal. No tenían comunión con Dios. No tenían los privilegios que Adán tenía cuando Adán tenía la vida espiritual, cuando andaba con Dios. No había nadie en la tierra, entre los hombres terrenales, que tuviera la vida espiritual, ni que la manifestara
ni que la enseñara para que más personas vivieran la vida espiritual conforme a la voluntad de Dios. Pero Dios hizo este linaje bendito y conformó un reino llamado el reino de la casa de Israel. Y lo utilizó para hacer que más personas entraran a conocer la voluntad de Dios para recibir la vida eterna conforme a esa ley primera que Dios le dio al pueblo de Israel. Dios le dio una voluntad para su comportamiento, una voluntad para que lo agradaran a Él. Dios le dio una forma de obedecerle por un tiempo. Entonces, como las personas que estaban en la tierra que Dios había escogido recibían la vida espiritual de Dios y el conocimiento de la vida espiritual de Dios, ellos eran discípulos de Dios, eran enseñados por Dios y transmitían esa enseñanza, ese conocimiento de la vida espiritual, de obedecer a Dios, de hacer su voluntad a más personas. Pero ellos solo eran discípulos. Dios era su maestro. Ahora había llegado el momento necesario en que Dios tenía que enviar a alguien que vivía en el cielo a la tierra para enseñarle a las personas que vivían en la tierra a vivir la vida espiritual que Dios da a sus hijos. Entonces Dios usó al profeta Elías. Entonces Dios usó al profeta Elías para llevar al pueblo de Dios que se había alejado al monte Carmelo para que entendiera nuevamente quién era el verdadero Dios. Descendió fuego del cielo sobre el altar y el pueblo entendió que el Dios de Israel era el verdadero Dios, era la persona que tenía la vida espiritual y que ellos debían volver a Él para aprender de Él y vivir la vida espiritual que Él les daba, porque ellos eran sus hijos. Después Dios utilizó al profeta Isaías, pero esta vez ya fue diferente como Dios se manifestó con el profeta Elías. Cuando Dios se manifestó con el profeta Elías, Dios hizo una manifestación que venía del cielo y que llegó a la tierra. Dios envió fuego del cielo a la tierra y los hijos de Israel lo vieron y comprendieron que el verdadero Dios era el Dios que estaba en el cielo, quien tenía la vida espiritual que ellos necesitaban, porque Él los quería restaurar. Cuando después Dios utiliza al profeta Isaías, Dios no hizo una manifestación que venía del cielo a la tierra. Dios, por medio del Espíritu Santo que estaba sobre el profeta Isaías, quien le revelaba a Isaías la voluntad de Dios y quien lo hacía profetizar, inspirado por él mismo, por el Espíritu Santo, esta vez Dios lo llevó en el Espíritu en el año 586, cuando había muerto el rey Usías. Lo llevó en el Espíritu al cielo, a la dimensión celestial, a la dimensión espiritual, al ambiente espiritual donde Dios vive. Lo llevó ante la presencia y la manifestación
y el crecimiento de la vida espiritual, para que Él la viera delante de sus ojos, para que Él la conociera y para que Él la enseñara a los hijos de Israel que estaban en la tierra. La Escritura dice, en el año en que murió el rey Usías, dijo el profeta Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. El profeta expresa su condición de hombre terrenal. El profeta expresa la condición de terrenales, el estado terrenal que tenía tanto él como los hijos de Israel, como los demás hijos de los hombres en el mundo, en la tierra. Pero sucedió algo espiritual. Vino un querubín, se acercó al altar que tenía carbones encendidos, y él tomó uno con unas tenazas y lo colocó en los labios del profeta y le dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Antes de que el querubín lo tocara con el carbón encendido, el profeta solo podía ver, pero no podía oír. La voluntad revelada de Dios, de la vida espiritual y de lo que Dios quería hacer con la manifestación de la vida espiritual para los hijos de los hombres, para los hombres terrenales que estaban en la tierra. Después que el carbón encendido lo toca, el profeta dice, después oí la voz del Señor que decía, Dios hacía una pregunta. Dios estaba buscando en el cielo a una persona que Él pudiera enviar a la tierra a enseñarles a los hombres de la tierra, a los hombres terrenales, a los pecadores de la vida espiritual, porque Dios quería hacerlo volver, como cuando hizo descender el fuego sobre el altar, usando el profeta Elías, para hacer volver y restaurar y salvar a la raza humana, para hacerla volver a Dios, para restaurarla a su condición original, como la que tenía Adán cuando Adán estaba en el paraíso, en Edén, y andaba y vivía la vida espiritual con Dios. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces vino alguien y dijo, heme aquí, envíame a mí. Y Dios lo envió. Dios envió a Jesús, a su Hijo, para restaurar a la raza humana, para darle la vida espiritual. Dios hizo descenderlo a la tierra, al mundo de los terrenales, para darle la vida espiritual. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él era la revelación de la vida espiritual para los hombres terrenales. Jesús dijo, y esta es la vida eterna. Él hablaba de que esta vida espiritual no es una vida terrenal, no es una vida que perece, no es una vida que termina con la muerte. La Escritura dice que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No fuera de Jesús. Fuera de Jesús no hay vida eterna. Hay pecado y hay muerte. Pero Jesús vino también a quitar el pecado y a quitar la muerte, porque no podía permitir que hubiese alguna cosa que dañara
la vida espiritual que Él venía a traer a los hombres para restaurarlos a su condición original. Si Él venía a traer la vida eterna de la que les hablaba, nada ni nadie, ningún acto, ni ninguna condición, ni ninguna actitud podía hacerles perder la vida eterna, porque es una vida eterna. Las leyes que operan el funcionamiento de la vida eterna son espirituales, son divinas, porque le pertenecen a Dios, no a los hombres. Son espirituales, son diferentes a las terrenales. Las leyes terrenales no pueden influenciar la vida terrenal, la vida eterna. Las leyes terrenales no pueden influenciar, no pueden afectar, no pueden dañar, no pueden destruir, no pueden cambiar el estado de la vida eterna, porque es una vida eterna. Esa vida eterna solo le pertenece a Dios. Dios no es hombre, por lo tanto, ninguna ley, ninguna actitud, ningún acto, ninguna palabra humana puede influenciar para cambiar la naturaleza, la voluntad, el estado, la condición, la capacidad y la vida espiritual, la vida eterna que Dios tiene y que Él le transmitió a sus hijos. El apóstol Pedro dijo: Dios nos hizo participantes de la naturaleza divina. La naturaleza humana, que es pecaminosa y carnal, no puede modificar absolutamente en nada la vida eterna, la vida espiritual, porque la vida espiritual, la vida eterna procede, es naturaleza divina. Su estado natural, el estado natural de la naturaleza es divino. El estado natural de la vida eterna, de la vida espiritual, es divino, o sea, le pertenece a Dios, y Dios es eterno, no muere, no peca, no falla, no se equivoca, no comete errores. Ninguna de sus actitudes es igual a las actitudes que hacen las personas que viven la vida terrenal. Dios no es hombre, Dios es Dios. Él vive de una manera diferente, Él vive de una manera espiritual, de una manera eterna, de una manera divina. Dios envió a Jesús a enseñar de la vida eterna a los hombres. Jesús dijo: y esta es la vida eterna. Él dijo que la vida que vino a traer era una vida espiritual. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Él dijo: yo soy. Él les estaba diciendo que era una persona espiritual que transmite la vida, y que esa persona es eterna, porque no es hombre. Los hombres, a causa del pecado, tienen una consecuencia, ese pecado, y es que lleva a los hombres a la muerte. Pero Dios, que es eterno, no peca, porque Él es santo. Su vida es diferente a la vida que los hombres terrenales tienen, que eran pecadores. Dios no es pecador, Dios es santo. Su forma de vida es diferente, y su forma de vida es eterna. Dios no muere, no hay muerte para Él. Él vive eternamente, siempre vive, todo el tiempo vive, por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Dios vive, su vida nunca termina, nunca terminará, porque Él vive una vida espiritual, una vida eterna. Jesús le dijo a las personas de la tierra: y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Lo había enviado a enseñar de la vida eterna. Un hombre le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué haré para recibir la vida eterna? Y Jesús le dijo qué tenía que hacer a un hombre terrenal. Pero este hombre no quiso obedecer la voluntad de Dios. Usted tiene que obedecer la voluntad de Dios para recibir, aprender a vivir la vida espiritual, manifestar la vida espiritual y vivirla según la voluntad de Dios. Jesús dijo que la vida eterna era conocerlo a Él, porque Él es la persona que viene del cielo. El profeta Juan el Bautista dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Es Dios quien da el crecimiento. La Escritura dice que Dios dijo: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. El maestro que enseña la vida espiritual. Él era eso, Jesús. A Jesús le decían Rabí, maestro, porque él enseñaba la vida espiritual a sus discípulos, a las personas que se arrepentían. Cuando él les decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino de arriba. Jesús por eso dijo: el que viene de arriba. Juan por eso dijo: el que viene de arriba es sobre todos. Y cosas celestiales habla, no habla cosas terrenales, habla cosas celestiales. Y nadie recibe su testimonio. Dios hace que lo reciban. Pero había personas que no lo reciben, que no lo recibían. El que viene de arriba es sobre todos. Jesús vino porque fue enviado por Dios, vino del cielo. Jesús decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino espiritual, el reino eterno. Y las personas debían arrepentirse, cambiar de condición y cambiar de mentalidad. Cambiar el alimento terrenal, la comida terrenal que recibían, para recibir la revelación de la voluntad de Dios, la vida eterna, enseñada por el maestro de la vida eterna, que es Jesús. A él le decían Rabí, el maestro. Esas personas que se arrepentían, Jesús les enseñaba y se convirtieron en sus discípulos. Discípulo es la persona que aprende algo, que luego se convierte en maestro, en experto, en doctor, en asesor. Y que hace las cosas igual como las hace el maestro que le enseñó. Por eso Jesús dijo: bástale al discípulo ser como su maestro, porque es el nivel que necesita él llegar. Eres pecador, te arrepientes, te conviertes en discípulo y luego te conviertes en maestro. Y Jesús dijo: mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Usted se convierte en discípulo, usted va a aprender la vida espiritual, la vida eterna, va a conocer a Dios y a Jesús, quienes viven espiritualmente. Usted va a aprender a vivir espiritualmente porque Dios te enseña, Dios te revela a vivir espiritualmente. La Escritura dice que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida. ¿Qué significa esto? Que siendo discípulo, después de haber aprendido de Jesús y después de que el Espíritu Santo vino a tu vida, y después de que Él viene a tu vida, y después de que Él venga a tu vida, Él te enseña, pero te convierte en maestro. Por eso la Escritura dice que el que siembra, los niños no siembran, son los adultos los que siembran. Hay una figura allí con la palabra siembra.
La palabra siembra significa que hay una persona que ejerce una función, sembrar. Los niños no siembran, los niños siembran por instinto, porque aprenden a jugar, porque en su crecimiento se les enseña que deben sembrar. Pero su función, su trabajo no es ese. No contratan niños para sembrar, contratan adultos, quienes son los obreros, los labradores, los colaboradores, los empleados. Entonces, recuerde que Jesús dijo: vosotros trabajaron y ahora ustedes han entrado en sus labores. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ellos eran las personas que iban a sembrar y a cosechar. Cuando dice sembrar, para el espíritu está dando una figura del campo, que hay una persona que tiene la función de sembrar, una persona madura, un hombre maduro. Entonces, significa que ejercen una función que dice que ya no eres discípulo, sino maestro. Al ser maestro, das al espíritu. El que siembra para el espíritu segará vida eterna. Al tú, y es interesante esto, al tú sembrar para el espíritu, ¿qué siembras? Jesús dijo: la semilla no es el cuerpo, porque el grano desnudo desciende a la tierra, pero si este grano no muere, no puede producir fruto. Este grano tiene que morir para que entonces se manifieste el diseño que tiene ese grano y entonces crezca y se convierta en una planta que da fruto. La Escritura habla de los hijos de Dios diciendo que somos plantío de Jehová. Dice que somos obra de sus manos. Jesús oró a un hombre que era ciego y este hombre dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Plantío de Jehová para gloria suya. La Escritura dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y serás como huerto de riego, cuyas aguas nunca faltan. Un huerto de riego. Un huerto de riego es un huerto. Son árboles que están cerca a un río que los riega. Allí habla de crecimiento como discípulo y de crecimiento de maestro. Cuando tú siembras para el Espíritu, Jesús dijo: no os preocupéis qué debéis hablar ni qué debéis decir, porque en aquella misma hora el Espíritu Santo le dará palabra. Los profetas hablaban inspirados por el Espíritu. Hablar inspirado por el Espíritu significa que la persona, el Hijo de Dios, la hija de Dios, que es espiritual, vive como Dios vive y habla como Dios habla cuando Dios habla. Por inspiración del Espíritu, inspirado por el Espíritu. Sembrar. Porque recibió la vida espiritual, el conocimiento de la vida eterna, conocer a Dios, conocer a Jesús, que viven espiritualmente, quienes te enseñan, porque la Escritura dice: y todos serán enseñados por Dios, porque la Escritura dice, Jesús dijo, todo aquel que
que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, ¿sí comprende? Y todos serán enseñados por Dios. Dios te enseña la vida espiritual. Y cuando tú la recibes y tú aprendes a vivir espiritualmente, aprendes la vida espiritual, tú la manifiestas. Cuando tú la manifiestas, tú vives conforme al modelo, conforme al diseño de la vida espiritual que Dios creó para Adán. Por eso Jesús es llamado el postrer Adán, el que transmite la vida espiritual a sus hijos. Por eso Jesús tuvo hijos, los cuales no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nacen del agua y del espíritu, y el que nace del agua y del espíritu es espiritual, porque tiene vida espiritual, porque su padre es espiritual, y su padre, el padre de familia, le enseña su vida espiritual a sus hijos. Dios le dijo a Abraham que él sabía que Abraham le enseñaría lo que Dios le enseñó a Abraham a sus hijos, para que la voluntad de Dios se cumpliera en sus hijos, para que vivieran la vida espiritual conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú recibes la vida espiritual y creces y manifiestas la vida espiritual, tú vives espiritualmente y tú eres hecho conforme a la imagen de Dios, que es Cristo Jesús. Dios quiere que crezcamos conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que crezcamos hasta la unidad de la fe y la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, conocimiento de la vida eterna, para que seamos como Él, como nuestro Maestro. Por eso Jesús dijo que los ministerios perfeccionan a los santos. Los ministerios perfeccionan. Por eso Dios dijo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso Jesús dijo: mas todo el que fuere perfeccionado será como su Maestro. El Espíritu Santo también es nuestro Maestro. Jesús dijo: no os dejaré huérfanos, porque el Espíritu Santo también, como es nuestro Padre, porque nacemos del agua y del Espíritu y somos espíritus como Él es nuestro Padre también, y Él ejerce la paternidad sobre nosotros, sus hijos. Él nos enseña a vivir la vida espiritual y nos convierte en maestros de la vida espiritual. Entonces, cuando sembramos para el Espíritu, segamos vida eterna, o sea, crecemos más. Dios nos perfecciona. Al Dios perfeccionarnos, crecemos conforme a la imagen de Dios. Recuerde que Dios dijo de Adán: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Pero aquí se revelan dos cosas. Aquí se revelan dos etapas del crecimiento de Adán, que después Dios lo repitió en los nuevos hijos que Él hizo, que Él tuvo por medio de Jesús. Mire, Adán fue primero creado por Dios y creció. Después de crecer, él iba a recibir lo siguiente: iba a ser hecho conforme a la imagen y conforme a la semejanza de Dios. Cuando Adán
Dios le dice, de todo árbol del huerto podrás comer, pero de este árbol no. Adán podía comer de todos los árboles, pero cuando comió del árbol prohibido, que era el alimento terrenal, el alimento que hace que la persona aprenda cosas contrarias a la voluntad de Dios y viva de una manera contraria a la voluntad de Dios, con propósitos, actitudes, ideas, conceptos, costumbres, cultura, tipos de gobierno, forma de hablar, forma de vivir, prácticas integrales de la vida de una persona contrarias a la voluntad de Dios. Cuando Adán hizo eso, Adán pecó y murió, fue separado de la comunión con Dios, de la presencia de Dios, de su poder, de su revelación, de su vida eterna, de su vida espiritual. Entonces, cuando él estaba en esa condición, no se convirtió en lo que Dios quería que se convirtiera, bajó de nivel, se convirtió en un hombre terrenal, no en lo que Dios quería que él fuera, un hombre celestial. Cuando Dios hizo al hombre, no dijo cuál era su condición, no dijo que era hombre terrenal, ni dijo que era hombre celestial, solo Dios dijo, vamos a hacer al hombre y voy a convertirlo después en hombre celestial, porque lo voy a hacer crecer hasta que él sea formado conforme a mi imagen, que es Jesús, y conforme a mi semejanza. Semejanza significa que aprende, se convierte en discípulo, se convierte en maestro y vive como su maestro, es perfeccionado y es como su maestro. Y al ser como su maestro, con eso le basta, porque es cuando él llega a la plenitud. Por eso la Escritura dice, de su plenitud, de la plenitud de Dios, de Jesús, tomamos todos. La Escritura dice que la iglesia, que los hijos de Dios, que cada uno de nosotros es la plenitud de Dios. La Escritura dice que en Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dentro de Jesús habita Dios, pero también dentro de Jesús habitan sus hijos, que tienen la misma naturaleza de Dios, la naturaleza espiritual, la naturaleza que Dios nos da, porque nos dio la vida celestial, la vida eterna. La vida eterna. La vida eterna. La vida eterna. La vida eterna que Dios le dio a Adán. No, Dios no le dio la vida eterna a Adán, nos la dio a nosotros, a los hijos de Dios. Dios creó a Adán, pero quería darle la vida eterna. Pero Adán desobedeció a Dios, se apartó de la voluntad de Dios. Dios creó a Adán y lo quería hacer crecer para que fuera hecho conforme a la imagen de Dios. La Escritura dice que Dios ahora a sus hijos, los hijos de Dios por medio de Jesucristo, estamos en Cristo Jesús. Dios habla de nosotros diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y aquí hay algo muy importante, cuando Dios dice que por medio del apóstol, sed pues imitadores de Dios, dice que sean imitadores. Una persona que es imitador es alguien que tiene la misma capacidad de la otra que hace algo. Dios, cuando creó a Adán, al crearlo, su propósito era llevarlo a que recibiera después la vida eterna. Pero cuando Adán pecó, tomando alimento terrenal y descendió a un estado espiritual diferente al estado y a la condición espiritual
que es llamada estado terrenal, al convertirse en un hombre terrenal, al adquirir ese nuevo estado, fue constituido pecador y también toda su descendencia. Ya ninguno de ellos podría tener comunión con Dios, ni acceso a Dios, ni podía hablar con Dios, ni podía recibir la vida espiritual, porque tenía una actitud incorrecta, porque tenía una mentalidad incorrecta, porque tenía un corazón incorrecto para vivir la vida espiritual, la vida eterna que Dios quería que Adán viviera. Cuando esto sucedió, Dios lo descubrió. Dios le dijo a Adán: ¿dónde estás tú? No estaba en el lugar que Dios había hecho para que él creciera. No estaba en la revelación correcta. No estaba en la revelación correcta. Cuando Dios descubre esto, Dios dijo, y Dios hizo lo siguiente: Dios echó a Adán, lo sacó del huerto y dijo: para que no tome del fruto del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Porque sus ojos fueron abiertos y podía entender cosas, pero que las podía entender de una manera equivocada, y con una intención equivocada y con una acción equivocada, porque su mentalidad, su corazón, su intención estaba fuera de la voluntad de Dios. Y Dios no quería que él viviera como un hombre terrenal. Dios quería que él viviera con una vida espiritual. Al Dios ver que él vivía como hombre terrenal, con actitudes incorrectas y con intenciones incorrectas, Dios lo sacó del huerto, porque dijo: no sea que el hombre tome con su mano del fruto y coma y viva para siempre. Eso significa que él podía aprender, porque tenía la sabiduría para observar, descifrar, analizar, estudiar por su propia cuenta y descubrir los conceptos y las verdades, pero por su propia cuenta. Dios no trabaja así. Dios es maestro y Dios enseña. Dios te convierte en un discípulo. Dios te hace crecer. Dios te da la vida eterna y te enseña a vivir como Él vive. Cuando Adán vivió desde entonces como un hombre terrenal, con esa forma de vida diferente a la que Dios tiene y a la que Dios vive, fuera de su voluntad, Dios lo sacó del huerto y puso guardias para que le impidieran regresar si intentaba regresar, él o alguno de sus descendientes, y lo sacaron del huerto y ya no podía volver, y le fue prohibido tener la vida eterna por su cuenta. Hoy en día hay personas que buscan vivir vida espiritual por su cuenta, pero con una dirección equivocada, con un destino equivocado, con una actitud equivocada, con una intención equivocada, con un lenguaje equivocado, con una mentalidad equivocada. Porque la única persona que te puede enseñar la vida espiritual que debe vivir el hombre que fue hecho para vivir, recibir y vivir la vida espiritual, la única persona que te puede enseñar la vida espiritual y te la puede dar es Dios. Pero tienes que arrepentirte, porque el reino de los cielos, el reino espiritual, que tiene un rey espiritual eterno, quien da la vida espiritual, Él necesita que te arrepientas, que cambies de estado, del estado que tenía Adán cuando fue echado de la presencia de Dios, para que nazca de nuevo por medio de Jesús, por medio del Padre, por medio del Espíritu Santo, del agua y del Espíritu, para que nazca, para que sea renacido por la palabra de Dios, viva y eficaz.
Porque la palabra de Dios, el apóstol Pedro, el discípulo Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Por eso naces de nuevo, porque aprendes la vida espiritual y te da un crecimiento como Dios quería dárselo a Adán. Primero como niño, después adquieres madurez y después eres perfeccionado, hecho conforme a la imagen de Dios, conforme a Jesús. Porque el apóstol Pedro dijo que Dios nos hizo participantes de la naturaleza divina. Jesús dijo lo siguiente: después que tomó el pan, lo partió y le dijo a sus discípulos: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros he partido. La Escritura dice que somos miembros de Jesús, miembros de su carne y de sus huesos, que somos el cuerpo de Cristo. Dice que tenemos la vida espiritual. Esto significa que tenemos como hijos de Dios la vida espiritual, porque si tenemos la carne y el cuerpo como Él, significa que somos familia, significa que somos parientes, significa que somos hermanos y que Él es nuestro hermano mayor. También significa que Él es nuestro Padre, que tenemos la misma imagen de Él, somos formados conforme a su imagen. La Escritura dice en Romanos que Dios nos hace conforme a la imagen de Jesús. Jesús dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hecho conforme a su imagen. Pero Dios tenía un propósito para Adán, no solo hacerlo conforme a su imagen, sino también hacerlo conforme a su semejanza. Eso significa que Él quería que al hacer que Adán creciera, Adán tuviera la misma capacidad de Dios para hacer las cosas que Dios hace, porque tendría que tener la vida eterna. Por eso Dios en la Escritura nos enseña que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, segará más conocimiento, más revelación. La Escritura dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Sabe? Dios crece y el Espíritu Santo también crece. Y al Dios crecer, el Espíritu Santo nos enseña a nosotros las cosas nuevas que Dios desarrolló por crecer. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso la Escritura dice que cuando tú creces y tú siembras, porque tienes madurez, tú eres perfeccionado, y el Espíritu que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, de Él, del Espíritu, segarás vida eterna, segarás revelación, segarás revelación de la voluntad de Dios. Por eso la Escritura dice: no seáis necios, o sea, no seáis sin entendimiento, no seáis sin conocer, no seáis sin saber algo. La Escritura dice: sino sed entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El apóstol Pablo decía: oh, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. De esas cosas fueron las que se les fueron enseñadas a este hombre, que al igual que el profeta Isaías, ya no fue, al igual que Jesús, ya no fue dejado en lo terrenal, sino que fue arrebatado
Jesús le dijo al hombre al lado de la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús subió al cielo. Jesús le dijo a este hombre: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y lo llevó al cielo, a donde estaba Adán, a donde estuvo Adán, y a donde Dios quiere que tú estés. La Escritura dice que Dios tomó un hombre que lo arrebató al cielo y después lo arrebató al paraíso, donde oyó palabras inefables, las cuales no le es dado a este hombre expresar. El profeta Juan el Bautista, que hablaba inspirado por el Espíritu, que estaba en el secreto de Jehová, que vio y oyó su palabra, y a quien nada hacía Jehová sin que primero le dijera, dijo: nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo. Este hombre el cual la Escritura habla en Corintios fue arrebatado al cielo y fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, las cuales no le es dado al hombre expresar. Escuchó secretos, escuchó lo profundo de Dios, escuchó las cosas que el Espíritu escudriña de Dios cuando Dios crece, y que el Espíritu las enseña a las personas que de Jesús habló, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y que al ser maduro y ser perfeccionado, siembra para el Espíritu, y el Espíritu le da vida eterna, mayor crecimiento profundo. Dios quería hacer a Adán conforme a su imagen y semejanza. Nosotros somos los hijos de Dios, hechos conforme a la imagen de Dios. Jesús, la imagen de Dios, la imagen visible del Dios invisible. Pero también somos hechos conforme a su semejanza. La Escritura habla de una palabra clave: imitar. Dios quiere que seamos como Él. La Escritura dice en Efesios 5:1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hijo amado, Dios le reveló por el Espíritu Santo al profeta Juan, y le hizo ver en visión de Dios los cielos abiertos, le hizo ver a Dios en el trono, en el cielo, que hablaba y le decía a Juan, mientras el Espíritu Santo descendía en forma corporal como paloma sobre Jesús. Dios le dijo a Juan: este es mi Hijo amado. El Hijo amado es la persona que tiene la vida eterna, que aprende del Padre y que la transmite a otros. Jesús transmitió la vida eterna, pero también es la persona que recibe el Espíritu Santo enviado del cielo para enseñarnos. Jesús dijo: todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer, pero no os dejaré huérfanos. Enviaré el Espíritu Santo, que también es vuestro Padre Celestial, porque nacemos del agua y del Espíritu, y todo aquel que nace del agua y del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, el Espíritu Santo viene para enseñarnos, para recordarnos lo que Jesús hizo y para enseñarnos. El Espíritu Santo vino, el Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo nos enseña y nos guía a la verdad, a toda la verdad, y nos dirá todo lo que será hecho. El Espíritu Santo nos enseña la verdad, porque Él es el Espíritu de verdad,
Él es la verdad. Cuando Jesús habló de verdad, estaba hablando de la vida eterna, de la vida espiritual. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es Dios también. Tiene naturaleza divina. Es nuestro Padre Celestial. Es nuestro Maestro. Abba Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. La vida espiritual. Dios quiere que tú vivas la vida espiritual. ¿Quién te enseña a vivir la vida espiritual? El espiritual, Dios, el eterno, el Rey, el Padre nuestro que está en los cielos, el Rey del reino de los cielos, el reino eterno, el reino espiritual. Él es quien te hace crecer y Él es quien te hace manifestar la vida espiritual. La Escritura dice en Efesios que la luz es lo que manifiesta todo. Dios es luz. Él es el Padre de las luces. Jesús nos dijo a nosotros los hijos de Dios, vosotros sois la luz del mundo. Él dijo primero, yo soy la luz del mundo. Y dijo después, enseñándonos, revelándonos nuestra identidad, diciéndonos, revelándonos quiénes somos, dijo, vosotros sois la luz del mundo. Dios es luz. Dios es el Padre de las luces. Por eso Jesús dijo que vosotros sois hijos de luz. Dios es luz. Nosotros somos luz. Significa que tenemos la naturaleza divina. Cuando el profeta Isaías vio a Dios, vio la gloria de Dios, porque Dios es luz. El profeta Ezequiel, cuando vio a Dios, vio luz, vio la gloria de Dios, porque Dios es luz. Por eso Dios envió fuego sobre el altar para revelar la presencia divina, su presencia, su poder, por su palabra, porque Él es luz. Su revelación hace arder tu corazón como el fuego que produce luz a tu entendimiento, luz espiritual para que veas. La verdad de Dios, la vida espiritual, la vida eterna. Tú tienes que manifestar la vida eterna. La vida eterna no se manifiesta por tu cuenta. Mira lo que le pasó a Adán. Dios quiere manifestar la vida eterna por medio de ti, pero tú tienes que aprender. Multitudes seguían a Jesús y multitudes aprendían de Jesús. Lo que Jesús les enseñaba, la vida eterna, la vida espiritual, a la cual nadie tenía ni tiene acceso a enseñar sino Dios mismo. La Escritura dice en 1 Corintios 3 que Dios da crecimiento, que los ministerios Dios los coloca, los constituye para enseñar, para perfeccionar a los santos, pero que el crecimiento lo da Dios, porque solo Él puede transmitir la vida espiritual. Dios habla en su lenguaje divino a sus hijos, que le entienden por fe, espiritualmente, porque Dios dijo que debemos entender, discernir espiritualmente, no de manera natural. Y la forma de hacer esto es que tú tengas fe, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, por la revelación de la vida eterna, de la vida espiritual que Dios te transmite a ti, que tú la recibes,
creces y te manifiestas. El profeta Juan se manifestó en un día porque él andaba con la luz, con Dios. El Espíritu Santo estaba sobre él. El profeta Juan, el profeta Juan, allí se revela que un hombre llamado Juan era profeta. Si era llamado profeta, era porque lo identificaron como profeta. Era que era reconocido como profeta. Era porque él hacía las cosas como las hace un profeta. Vivía como vive un profeta. Porque era un profeta. Él era llamado el profeta del Altísimo. Él se manifestaba. Él tenía una forma de hacer las cosas. La forma de hacer las cosas que Juan hacía era una forma espiritual, porque tenía vida espiritual, porque el Espíritu Santo le enseñaba, el Padre le enseñaba. Por eso Jesús dijo: y todos serán enseñados por Dios. Todo aquel que oyó al Padre viene a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Jesús lo recibe. Juan fue manifestado en un día porque andaba con Dios, con el Espíritu Santo, con la luz. Dios quiere manifestar a todos los hijos de Dios. Dios quiere que se manifiesten. Dios quiere realizar la manifestación de los hijos de Dios. Pero Jesús dijo algo muy importante: separados de mí nada podéis hacer. Él dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí nada podéis hacer. Y recuerde que Jesús dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Allí habla de dos cosas, que para que esas dos cosas pasen, primero tienes que creer. Creer es un acto espiritual. Creer es ejercer una actitud espiritual ante la revelación de Dios, ante la manifestación de la presencia divina, ante la manifestación, la revelación del poder de Dios. Creer. Los hijos de Dios son llamados los creyentes, los que creen en Jesucristo, los que creen en el Señor Jesucristo, los que creen a Dios. Jesús dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Fue lo que vio el profeta Ezequiel, fue lo que vio el profeta Isaías. La luz. Dios. Tienes que ver a Dios para que sea manifestado. Ver a Dios significa que Dios tiene una imagen visible. Esa imagen visible es Jesús. La imagen visible del Dios invisible. Tú tienes que ser formado conforme a la imagen de Dios para que sea manifestado. El apóstol escribió por inspiración del Espíritu, dijo: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué significa? Que usted tiene que ser primeramente llamado, que usted tiene que ser formado y que usted tiene que crecer, ser perfeccionado, ser un discípulo, ser un maestro y ser enviado. Jesús dijo de los apóstoles a quienes envió, dijo: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Jesús dijo de los profetas a quienes llamó, formó, discipuló, convirtió en maestros, perfeccionó y envió. Dijo de los profetas que él envió: el que a vosotros recibe, a mí me recibe.
dijo de los justos, que son todos los hijos de Dios, a los cuales llama, a los cuales hace sus discípulos, a los cuales Él hace crecer, a los cuales Él los forma conforme a su imagen, a los cuales Él los perfecciona, los vuelve discípulos, los vuelve maestros y los envía. Les dice: el que recibe a un justo por cuanto es justo, el que recibe a un discípulo, el que le da un vaso de agua fría. Jesús dijo de los apóstoles y profetas: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Porque usted, al creer, ve la gloria de Dios, ve la luz. Dios se revela, se manifiesta, te enseña, te forma, te discipula, te convierte en maestro, te perfecciona, te envía, te hace conforme a su imagen, la imagen de Jesús, y te envía para que con la imagen de Jesús te manifiestes. La Escritura dice de Pedro y de los apóstoles que los sabios, los entendidos, los doctores de la ley, los rabán, los gran rabán, los rabinos de Israel dijeron a Pedro, dijeron de Pedro y de los apóstoles lo siguiente, y les reconocían que habían estado con Jesús, porque habían sido hechos conforme a su imagen. Por eso el profeta Elías decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Por eso la Escritura dice en Isaías 23, 17: para los que viven delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Para los que viven delante de Jehová. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Nosotros estamos delante de la presencia de Dios. Jesús dijo: si se congregan 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo. Se habla de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. No se va de nosotros. Estamos en Cristo. Estamos en lugares celestiales. Estamos delante de la presencia de Dios. Dios está en nosotros. Dios está dentro de nosotros. Jesús dijo: si crees, verás la gloria de Dios, la luz. Entonces, cuando ves la luz, Dios hace que te manifiestes. María quiso hacer que Jesús se manifestara. Jesús le respondió. Jesús hizo un milagro, pero no dijo quién era, porque aún no era el tiempo. La Escritura dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, pero que se manifestó con vida eterna, con vida espiritual, porque Él era la vida espiritual, la vida eterna, porque Él es la vida espiritual, la vida eterna. Dios envió a su Hijo. Entonces lo envió. Y esa vida eterna se manifiesta. La vida eterna Dios la transmite a ti y por medio de ti la manifiesta. Dios te envía. El apóstol Juan dice: la luz vino al mundo
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y la luz era la vida. La luz es lo que te hace vivir. La luz es lo que te hace manifestar. Jesús detuvo una caja donde iba una persona que no tenía vida. Pero Jesús le dio vida eterna. Le dio vida espiritual. Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro vino porque tenía vida. El apóstol Juan dice: y la vida se nos manifestó. Por eso Jesús resucita a los muertos. Por eso, donde está Jesús, ocurre resurrección de los muertos. Porque Jesús dijo: el que creyere, aunque esté muerto, vivirá. Tienes que creer para vivir, para recibir la vida eterna. Cuando se recibe la vida eterna y te manifiestas, y manifiestas la imagen de Dios, cuando Él te envía, se manifiesta el poder de Dios, la potencia de Él, la cual actúa poderosamente. El poder de Dios que actúa en los creyentes. La vida se nos manifestó. El apóstol Pedro, el apóstol Juan y otros apóstoles estaban en el monte con Jesús. Y Jesús cambió de estado terrenal en su cuerpo. Ellos vieron su estado espiritual. La luz se nos manifestó. La vida se nos manifestó. Jesús reveló cómo era. Jesús se manifestó divinamente. Jesús se manifestó como Dios delante de sus ojos. Vieron la luz y ellos se manifestaron porque Dios los envió. Dios entonces, al enviarlos, después de manifestarse como la luz, para hacerlos manifestar, los envió con poder, con gran poder. Jesús les dijo a los apóstoles: limpiad leprosos, resucitad muertos, sanad enfermos, anunciad el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino no consiste en palabras, consiste en poder. El reino de los cielos no consiste en palabras, consiste en poder. Jesús le dijo a la hermana de Lázaro: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La gloria de Dios, la manifestación de la presencia de Dios, la manifestación de la vida eterna. La revelación de Dios produce poder. Él le dijo a ella: no te he dicho. Jesús se lo había dicho, Jesús se lo había enseñado varias veces. Después que Él le dice esto a esta mujer, a esta hija de Dios, se manifestó poder en Lázaro. Se levantó de los muertos. Jesús le dijo a los apóstoles: resucitad muertos. Dios le dio poder de resurrección. El apóstol Pedro resucitó muertos. El apóstol Pablo resucitó muertos. Jesús resucitó muertos. Porque Dios manifiesta poder. Y Dios manifiesta
poder cuando sana, cuando enseña, cuando predica por medio de sus hijos, cuando ministra, cuando profetiza por medio de sus hijos, quienes ha enviado, quienes hablan por el Espíritu. Poder se manifiesta, porque el que de arriba viene es sobre todos. Jesús dijo lo siguiente: reprendió al viento y la mar, y se hizo grande bonanza. Multiplicó el pan, según está escrito en la Escritura, 2 veces. Él podía hacerlo cuantas veces quisiera, porque no tiene límite. Ninguna cosa hay imposible para Dios. Por eso Jesús dijo en Efesios, Dios dijo en Efesios, el Espíritu Santo dijo en Efesios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Jesús por eso le dijo a esta mujer, a su hija: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, porque para Dios no hay nada imposible, por cuanto para Él no hay nada imposible. Él quiere que sus hijos también vivan como Él vive. Por eso digo, porque al que cree, todo le es posible. Y la Escritura dice: porque todo es vuestro. Cuando todo es tuyo, no hay nada imposible para ti. Por eso Jesús dijo: el que cree en mí, las cosas que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y al ir al Padre no te iba a dejar solo, envió al Espíritu Santo, que nos recordará todo lo que Jesús dijo, y que nos guiará toda la verdad, y que nos enseñará toda la verdad. Y Dios nos dio poder. Jesús dijo: quédense, a esos apóstoles y a sus discípulos les dijo: quédense en Jerusalén, quédense aquí y esperen, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sabe? Jesús le dio de su poder a los discípulos, Jesús le dio de su poder a los apóstoles, Jesús le dio de su poder a quienes envió. Cuando Jesús constituyó a los apóstoles, les dio poder como apóstol para enseñar y ministrar. Jesús les dijo: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, anunciad el evangelio del reino de Dios, del reino de los cielos. El reino de los cielos no consiste en palabras, consiste en poder. Jesús experimentó el poder de Dios y lo transmitió a sus hijos, y lo transmitió a los apóstoles, y lo transmitió a la iglesia. Estos apóstoles crecieron y manifestaban gran poder, y pasaban cosas mayores como las que dijo Jesús: y cosas mayores hará, porque yo voy al Padre. Personas, cuando Pedro pasaba, esperaban que a lo menos su sombra los tocase, y eran sanados. Pablo, el apóstol Pablo, oró un paño, lo llevaron ante un enfermo y fue sanado. Una serpiente, huyendo, mordió a Pablo en una isla, una serpiente venenosa, cuyo efecto de ese veneno causaba que la persona muriese de repente, o se hinchara y muriera. Y los que vivían en esa isla, al ver que esa serpiente peligrosa, venenosa, había mordido e inyectado su veneno a Pablo, esperaron y esperaron y esperaron
cualquiera de los dos efectos y nada pasó. Y dijeron que era un Dios, porque entendieron que no era humano, porque los humanos, al ser mordidos por una serpiente, esa serpiente ellos habían experimentado por la experiencia de otras personas que o se hinchaba y moría, o moría de repente, y que al ver que eso pasó, una cosa mayor pasó. No pasó una cosa normal. Un hombre que muere por una serpiente venenosa, no. Pasó algo mayor. Pasó la revelación de la manifestación de un Hijo de Dios que tenía vida eterna, vida espiritual. Por eso ellos dijeron que era un Dios. Por eso estos hombres entendieron que este hombre tenía la imagen de Dios, que era hijo de Dios, que tenía revelación de Dios, que tenía poder de Dios, porque no murió de ninguna de estas dos maneras. No murió porque tenía vida eterna. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, las cosas son de esta manera. La verdad, esta es la manera. Y la vida, yo soy la vida. Tienen que hacer las cosas como yo les enseño para que vivan. No por su cuenta, sino como yo enseño. Al ver ellos, estos hombres de esta isla, eso que pasó, esa cosa mayor, recibieron a Pablo y escucharon el Evangelio con poder. Ellos experimentaron el poder del reino de los cielos por medio de uno de los hijos de Dios. Usted tiene que decirle a Dios que le dé más vida eterna. Usted tiene que decirle a Dios que le enseñe. Padre, enséñame a vivir como tú quieres que yo viva. Hazme crecer, dame crecimiento, dame entendimiento, hazme manifestarme como tu Hijo con poder. Revélate a mí, dile para que Él lo haga. Recuerda que la Escritura dice que tú eres el Hijo amado. Recuerda que Él dice que Él revela su voluntad. Él dice: sed pues. Cuando Él enseña algo, hay una consecuencia de lo que enseña. Cuando Él revela la identidad a una persona, Él quiere que esa persona sea. Pablo lo fue. Estos hombres dijeron que era un Dios, porque era hijo de Dios. Dios quiere que tú te manifiestes y que tú entiendas lo que eres. En el Espíritu, tú eres hijo de Dios. Naciste de Dios por medio de Jesucristo. Naciste del Padre Celestial. Naciste del agua y del Espíritu. Eres Espíritu. Tienes la naturaleza divina. Eres del cielo. Eres sobre todos. Jesús dijo: todo es vuestro. Cuando todo es vuestro, nada hay imposible para ti, porque tú eres el dueño. El dueño no pide, el dueño toma. Jesús por eso le dijo a sus hijos en la casa, tomó el pan, porque él era el dueño, lo partió y le dijo a sus hijos: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tú eres el cuerpo de gobierno de Dios. Tú eres el reino, porque ha placido a vuestro Padre daros el reino. La Escritura dice: y los santos recibieron el reino. Tomad, comed. Dios dijo: venid,
comprad y comed sin dinero y sin precio vino y leche. Dios quiere que tú tomes lo que es tuyo. Dios es el dueño del cielo. Dios es el dueño de la tierra. Él es el dueño. Al tener hijos, le da la herencia. Tú eres heredero. Toma lo que es tuyo. Cree, porque para el que cree no hay nada imposible. Por eso Dios dijo, tomad, comed. Por eso Dios dijo, todo es vuestro. Dios quiere que tú actúes como Dios actúa. Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cree para que se manifieste el poder. Ahora Dios va a ministrarte todo lo que te ha sido enseñado en este momento. Además, y mayormente de lo que te ha sido enseñado y ministrado hasta este momento. Ahora es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Ahora es el tiempo de que los hijos de Dios conozcan quiénes son, porque Dios dijo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hubo un hijo amado que se manifestó e hizo y fue al Padre. Ahora Dios tiene más hijos amados y quiere que se manifiesten y hagan conforme a la voluntad del Padre, según la voluntad del Padre, guiados por el Espíritu. Porque Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, y transmitirán la vida eterna, y transmitirán la vida espiritual por el Espíritu, por revelación de Dios en el Espíritu. Ahora en el nombre de Jesús, en el Espíritu, por el Espíritu, en el nombre de Jesús. Ahora fluye, Padre, tu revelación, tu presencia, tu manifestación, tu poder sobre tus hijos, para enseñarles quiénes son, para darles revelaciones, para darles crecimiento, para darles poder, más poder, gran poder, para que tú les reveles tu voluntad. Ahora fluye poder de Dios, fluye más gracia, poder, misericordia, paz sobre tus hijos, unción apostólica, unción profética. Ahora poder de Dios, fluye, fluye, fluye más poder. Fuego de Dios viene sobre los ministerios, hace arder el corazón. Dios se revela como fuego. Fluye, fluye, fuego de Dios, fuego, fuego, avivamiento ahora. El Espíritu Santo vino el Espíritu Santo y fuego, cuando vino el poder de Dios sobre ellos. Fuego de Dios, ahora presencia divina ministrando ahora, hablando, revelando, profetizando, dando visiones, hablando, enseñando en el Espíritu. En el Espíritu fluye ahora revelación, doctrina, salmo, ahora por el Espíritu, fuerza, poder, sabiduría de lo alto. Ahora fluye, viene en el nombre de Jesús, fluye poder, en el nombre de Jesús, fuerza, fortaleza, gracia, ahora fluye, ahora sopla, Padre, en el nombre de Jesús, fluye, en el nombre de Jesús, tu gracia y tu poder, tu manto apostólico, tu manto profético, fluye tu poder, fluye tu gracia, revelación de Dios, ahora fluye poder, fluye tu presencia, tu luz, tu palabra, en el nombre de Jesús. Ahora revelaciones nuevas, operaciones divinas. Ahora repartes
tu poder, repartimiento del Espíritu según tu voluntad. En el nombre de Jesús, milagros, sanidades, resurrección de muertos ahora. Muertos se levantan ahora en el nombre de Jesús. Poder de resurrección. Limpiados son los leprosos ahora en el nombre de Jesús. Sanado todo cáncer en el nombre de Jesús. Sanidades, milagros creativos en la dentadura, en los ojos. Ojos son creados nuevos. Vista recuperada. Oídos son abiertos. Ahora, problemas en la dentadura son sanados. Cánceres de piel son sanados. Cánceres en el cuerpo son sanados. En el nombre de Jesús, ahora, milagro creativo, fluye poder. Milagros financieros, ahora aparece dinero. Aparece dinero. Personas vienen para traerte dinero. Ahora, personas vienen para darte empresas, para darte negocios. Ahora, para darte empleo, para darte cosas, para darte carros, para darte bienes. En el nombre de Jesús, poder de Dios fluye, fluye. Gracia ahora, sabiduría para los negocios. En el nombre de Jesús viene palabra nueva para ti, para que prediques, para que enseñes. Revelación, poder de Dios. Viene una ola de poder. Fluye, fluye con milagros, sanidades, prodigios, señales, portentos. En el nombre de Jesús, señales apostólicas, señales proféticas, maravillas. Ahora fluyen, acontecen, ahora se levantan muertos. En el nombre de Jesús fluye poder, sanidad. Personas quemadas, su piel es restaurada. Personas quemadas son restauradas ahora en el rostro, en las manos, en los pies, en los órganos del cuerpo. Quemaduras internas y externas son restauradas ahora. En el nombre de Jesús, la lepra es quitada. Se restaura la piel ahora. En el nombre de Jesús, eres limpiado de tu lepra. En el nombre de Jesús, ahora fluye poder de Dios. Fluye ola de poder. Más fluye unción de Dios ahora. Unción sobre los ministerios ahora. Ahora, gracia, con poder. Fuego de Dios en tu lengua, en tus órganos, que te sana. Ahora, que te aviva en la mente, en el cerebro, en el corazón. Dios sana con fuego ahora. Sana. Personas lloran porque Dios las quebranta. Ahora te toca en el corazón, te toca en tu mente, te liberta de toda carga, de toda opresión, de todo estrés, de todo peso. En el nombre de Jesús, ahora fluye poder, fluye tu poder, tu libertad. Libertas, Jesús, con tu unción, con tu gracia, con tu poder, con tu presencia, con tus palabras, con tu fuego. Ahora fluye más. Habla, Jesús, a tu pueblo. Habla, Padre, a tu pueblo. Habla, Espíritu Santo, a tu pueblo. Háblales, ministralo, quebrántalo. Personas se quebrantan ante la presencia de Dios ahora, en el nombre de Jesús, porque va a formarte como un vaso nuevo para hacerte perfecto ante Él y llenarte de su presencia y llenarte de su plenitud, en el nombre de Jesús, para enviarte. Ahora va, fluye, sopla, se aparece. Lo ves con tus ojos, te toca con sus manos, lo ves, oye su voz ahora. Ahora tiembla, te hace temblar, te llena de poder, tiene llenura del Espíritu Santo ahora. Fluye poder, gran poder ahora, poder de Dios ahora. Unción, fluye unción ahora más. Tu fuego, tu luz, en el nombre de Jesús, fluye. Ola de poder ahora, fluye. Más, fluye ahora, en el nombre de Jesús, poder de Dios sobre los ministerios, en el nombre de Jesús, sobre los débiles en la fe, sobre los débiles para que sean fortalecidos ahora, en el nombre de Jesús. Unidad del Espíritu, Padre, avivamiento, Señor, revelación, poder, amor en el corazón, tu gracia, tu poder, tu sabiduría, mándala, Padre, desciende ahora en el nombre de Jesús, a que descienda, Padre, sobre tus hijos. Fluye más ahora, fluye poder, fluye gracia, en el nombre de Jesús. Ministralo, Padre, con poder, con tu brazo alzado. Manifiesta la mano de Jehová sobre ellos, Señor. Sopla sobre ellos, Señor. Manifiesta tu poder, Padre,
En el nombre de Jesús, haz que descienda el fuego para que vuelvan a ti, a que el profeta reciba el alimento espiritual. En el nombre de Jesús, haz que el profeta te vea y oiga tu voz después de que se ha tocado con el carbón encendido. En el nombre de Jesús, quebranta, Jesús, hazlo conforme a tu corazón para que hagan lo que tú quieres. Quebrántalos, Padre. Oh, sí, manda tu fuego, como el fuego que sintió Jeremías en su corazón, que ardía y que ardía, porque se manifestaba tu presencia en fuego, Señor, fuego de Dios, y lo enviaste otra vez a Jeremías después de ser tocado con tu fuego, después de ser tocado con tu presencia. Y enviaste a tus apóstoles y a tus ministros y a tus discípulos después que viniste como fuego, Espíritu Santo. Envía más, Señor de la mies, envía más obreros a tu mies, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Fluye más con gran poder, trae paz, fluye tu paz ahora, fluye tu paz, tu consuelo, fluye tu paz en el nombre de su llenura del Espíritu Santo. Gracia, poder, unción apostólica, unción profética, ahora más, fluye, te levanta ahora, danza, canta cántico nuevo, canta cántico profético. Ora bashara masike rera raruroro saramara y pretoro boshetere makaria saramanashil landu sori manekai corvoro shetere marasirida. Oh, aleluya. Fluye más, Padre, te glorifico. Fluye más, según tu voluntad, en el nombre de Jesús. Sigue ministrándole en tu presencia a cada momento, Padre, según tu voluntad. Ministrales, enséñales, hazles crecer. Te doy gracias por lo que has hecho. Te doy gracias por lo que nos has enseñado. En el nombre de Jesús, te glorificamos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.